La mayoría de los cristianos de todas las denominaciones confían tan ciegamente en lo que han aprendido que les resulta insultante que cualquiera cuestione lo que ha aceptado como la verdad. No son educados a no sentirse así. Ven a todo aquel que no cree lo mismo como un demonio que quiere quitarle la salvación. Creer que la verdad que creemos es producto absoluto de las enseñanzas de Dios y son incuestionables es creer ser más inteligentes que Satanás, más espirituales que los demás. Es dar por infalible aquello que saben, solo porque ha sido implantada la idea que Dios les reveló aquello que hombres les han enseñado. Pero la historia misma nos enseña que eso es presunción. El pueblo de Israel es un reflejo inequívoco de esa verdad, pero también nosotros, los adventistas no trinitarios, somos una realidad de esta verdad, ya que creímos que la Trinidad era una verdad bíblica que Dios le había revelado a la Iglesia. Es por esta razón que estudiaremos 3 puntos sobre la deidad que podemos pensar que ya lo hemos entendido. Primero, ¿qué creían los pioneros sobre la deidad revelada en sus anuarios desde la fundación de la Iglesia hasta 1914? 2. ¿Qué modificación, además de la Trinidad, hizo la Iglesia en 1931 sobre la deidad? Y 3. ¿Qué doctrina apóstata sobre la deidad continúan predicando los antitrinitarios que salieron de la falsa doctrina trinitaria? Si usted cree que su comprensión de la verdad es infalible, este será el fin de este estudio para usted. Si, como yo, cree que hay enseñanzas que debemos desaprender, estudiará la evidencia de este estudio y sacará sus propias conclusiones. Uno nunca encontrará lo que cree haber encontrado. Nunca recibirá lo que cree haber recibido. Aunque cristianos de muchas religiones han rechazado la doctrina trinitaria, es un hecho mundialmente conocido que el movimiento adventista antitrinitario ha hecho una obra importante al difundir esta apostasía mundial, no solo en su propia iglesia, sino en todas las denominaciones trinitarias. Pero el pueblo adventista no trinitario, aunque ha sufrido el desarraigo y el desprecio de su iglesia y sus hermanos, por amor a Dios y a la verdad de su palabra, nunca salió del peligro de creer que ser rescatado de la doctrina blasfema trinitaria lo hace inmune a creer otras falsas doctrinas que también recibió de la iglesia apostatada. Satanás ha logrado que aquellos que Dios rescató de la falsa doctrina trinitaria permanezcan en su red de apostasía y blasfemia doctrinal de desprecio a Cristo. La pregunta a responder es, ¿cómo? Para eso debemos primero estudiar el primero de los puntos señalados al comienzo de este estudio. ¿Qué creían los pioneros sobre la deidad revelado en sus anuarios desde la fundación de la Iglesia hasta 1914? Existe un registro de estos anuarios adventistas que expresan sus principios fundamentales, los cuales no eran como lo que hoy se enseña en la Iglesia, ni tampoco lo que enseñan la mayoría de los que no creen en la Trinidad. Para comenzar, veamos algunos de los registros de los yearbooks en los comienzos de la Iglesia hasta 1914. Sé que muchos ya han visto estos registros, pero veremos algo que no se ve si solo se busca la falsedad de la Trinidad. Como podemos ver, las imágenes escaneadas de los primeros yearbooks de la Iglesia, de 1889, como otros yearbooks de otros años, de 1905, de 1907, de 1908 y concluyendo en 1914. También podemos ver imágenes escaneadas de lo que presentaban estos yearbooks sobre los principios fundamentales de la Iglesia. Todos sin excepción, desde la fundación de la Iglesia, los mismos no fueron modificados durante 60 años de lo que creían los pioneros y la mensajera del Señor. La traducción es la siguiente. Principios fundamentales de los adventistas del séptimo día,
1863-1914. Como se indica en otra parte, los adventistas del séptimo día no tienen más creencia que la Biblia, pero se aferran a ciertos puntos de fe bien definidos, por los cuales se sienten dispuestos a dar razón a todo aquel que la pida. La siguiente proposición puede tomarse como un resumen de las principales características de su fe religiosa, sobre las cuales, hasta donde sabemos, existe una total unanimidad en todo el cuerpo. Ellos creen, como podemos ver en esta primera exposición de los pioneros, en todas las presentaciones de sus principios fundamentales hasta 1914, la creencia en la Biblia y su proposición en ciertos puntos de fe eran el resumen de sus características religiosas y las cuales durante más de 60 años no fueron modificadas. El principio de su fe, que hay un Dios personal, espiritual, creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y en todas partes presente por su representante, el Espíritu Santo. Salmo 139, 7. Este primer principio de los pioneros nos habla de Dios, y aquí es donde la verdad debe pesar por sobre la doctrina de la Iglesia, y toda enseñanza que demos por inamovibles en nuestra mente, puesto que todos hemos sido educados o influenciados por las interpretaciones de la Iglesia a la que pertenecimos. A este primer principio, la mayoría de los adventistas no trinitarios lo identifican solo haciendo mención al Padre Celestial, pero eso es una inducción de la Iglesia sobre este principio por la modificación de los principios después de 1931. Vamos por partes. Este primer principio no menciona al Padre, ya que él mismo solamente identifica a Dios y sus características de amor y de poder insondables, pero no se menciona al Padre literalmente en el principio. Además, si también creemos que Cristo es Dios y hemos estudiado la revelación bíblica y del espíritu de profecía, no podemos negar que Él también es un Dios personal, espiritual, creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y en todas partes presente por su representante el Espíritu Santo. Por lo tanto, al Dios que se refirieron los pioneros durante 60 años es al Padre y su Hijo, e identificar en este primer principio fundamental de los pioneros solo al Padre es el producto de las interpretaciones que la Iglesia Adventista dio a este primer principio después de su apostasía trinitaria. Esto lo veremos cuando tratemos los cambios en 1931. Otro punto que podemos notar es el versículo que citaron los pioneros para manifestar su creencia en Dios al final del primer principio fundamental. Esta cita no solo hace referencia a la omnipresencia de Dios mediante su Espíritu, y que por la revelación inspirada todos sabemos que no habla individualmente solo del Padre, ya que nadie puede esconderse ni huir del Padre su Hijo. Leamos el verso citado, Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si solo identificamos al Padre en el primer principio, como en la cita bíblica que mencionaron los pioneros, estamos aceptando la interpretación de la Iglesia al cambiar los principios y cuestionando la creencia de los pioneros, quienes reconocían a Cristo, Dios igual a su Padre, como también la divinidad de Cristo con nosotros a través de su Espíritu. Es fundamental entender los principios de los pioneros, no solo leyendo sus principios fundamentales, sino estudiando sus declaraciones y los escritos de la mensajera del Señor. Solo estudiando entenderán cómo creían y expresaban que el Padre y el Hijo ambos son un Dios y ambos poseen como seres independientes Espíritu Santo. El segundo principio de los pioneros es también revelador en cuanto a cómo ellos identificaron a ese único Dios del primer principio y completa este principio presentando la naturaleza humana de Jesucristo, la cual, siendo el Hijo del Padre Eterno, quien se constituyó en la única expiación por el pecado. Pero de eso ahondaremos más adelante en este estudio. Ahora,
Veamos cómo la Iglesia mutó los principios de los pioneros que sostuvieron hasta 1914 y que nos lleva al segundo punto que señalamos al comienzo de este estudio para tratar. ¿Qué modificaciones, además de la Trinidad, hizo la Iglesia en 1931 sobre la deidad? Los pioneros durante 60 años, sin cambio alguno, presentaban sus principios fundamentales sobre la deidad, que se mantuvieron sin modificación hasta 1914, donde esos principios, luego de la muerte del último pionero, el pastor John Longbrum, en 1924, dejó el camino libre para la apostasía más que trinitaria en la Iglesia. Como podemos ver en imagen la portada del anuario de 1931, ya que hubo un vacío en los anuarios desde 1914 hasta 1931, este fue el primer anuario después de la muerte de la mensajera de Dios. Y podemos ver a continuación los principios que presentaron los adventistas en ese año, en 1931, donde claramente se ve la deidad o Trinidad como doctrina fundamental. Veamos la traducción para ver que los cambios no solo fueron la aceptación de la Trinidad, principios fundamentales de los adventistas del séptimo día de 1931, que la deidad o Trinidad consiste en el Padre Eterno, un ser personal, espiritual, omnipotente, omnipresente, omnisapiente, infinito en sabiduría y amor. El Señor Jesucristo, Hijo del Padre Eterno, por medio del cual todas las cosas fueron creadas y por cuyo intermedio se realiza la salvación de la hueste de los redimidos. El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, el gran poder regenerador en la obra de la redención. Mateo 28:19. Es necesario señalar en primer lugar que la creencia en las Escrituras comenzó a ser el primer punto doctrinal de la Iglesia en 1931. Y aunque parezca una insignificancia, los pioneros jamás creyeron que la Biblia, aunque palabra de Dios, sea el primer principio fundamental, ya que el Padre y su Hijo están por sobre su misma revelación escrita. Lo segundo para enfatizar, y como lo venimos exponiendo, es que inducieron la idea de una tercera persona en esta descripción del Dios Trino, la cual no es bíblica, y que es el resultado de forzar los escritos inspirados de la mensajera del Señor. Completaron la doctrina jerárquica del Padre primero y el Hijo segundo. Hoy ese concepto ni los trinitarios ni antitrinitarios lo ven como extraño, y mucho menos como una falsa doctrina. Aunque ambos dicen creer en Cristo como Dios, creen en Cristo como Dios menor que su Padre, justamente por esta forma de presentar la creencia. Han pasado 90 años de adoctrinamiento sobre esta comprensión que no creían los pioneros. 90 años de adoctrinar al pueblo de Dios en posiciones numéricas jerárquicas de superioridad en los seres de la deidad. Comparemos para ver esta realidad en los principios fundamentales adventistas. Como podemos ver en estos principios fundamentales de la Iglesia desde sus comienzos, en su fundación en 1861 hasta la muerte de la mensajera del Señor en 1914, presentaban que hay un Dios y no presentaban que había un solo Dios. La creencia en un solo Dios se da tanto en trinitarios como en aquellos que aceptan solamente al Padre como el único Dios de la Biblia. Pero en esta comparación podemos ver también el principio fundamental de los adventistas trinitarios a partir de 1931 hasta 1980. Y decimos 1980 porque recién en 1980 la Iglesia puso como doctrina fundamental para ser perteneciente a la Iglesia en ese año. Y dice que la deidad o Trinidad consiste en una Trinidad, en un Dios personal, al cual define como al Padre en primer lugar, a Jesucristo como en el segundo lugar, y completa esta idea hablando de el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. De esta manera, ambos engaños están completos, por lo menos en el concepto apóstata de la Iglesia sobre Dios. Al cambiar los principios de los fundadores, la Iglesia introdujo una apostasía más profunda y difícil de ver si solo se centra la blasfemia en la Trinidad. Como también es revelador en cuando Mateo 28:19 comenzó a ser una evidencia trinitaria para los adventistas,
ya que jamás fue utilizada anteriormente por los pioneros y la mensajera del Señor para justificar la doctrina trinitaria en la Iglesia. La Iglesia Adventista Trinitaria hoy define con más claridad esta confusión, alineando más claramente esta teología jerárquica en sus creencias fundamentales. Como dijimos, a partir de 1980, la Iglesia adoptó la Trinidad como requisito indispensable para ser miembro de la organización y modificó y acentuó la teoría jerárquica de la deidad de esta manera. Segundo punto doctrinal, la doctrina de la Trinidad. Tercero, el Dios Padre como primero. El cuarto, el Dios Hijo como segundo. Y el quinto, el Dios Espíritu como tercero. Pero repetimos, muchos antitrinitarios mantienen exactamente la misma idea jerárquica de la Iglesia, y que ese concepto no es el resultado de su estudio de las Escrituras, es solo el reflejo del adoctrinamiento recibido por la Iglesia cuando eran miembros de ella y creían que sus doctrinas eran en justicia. Fueron formados doctrinalmente como los trinitarios, alumnos de la mutación doctrinal de la Iglesia, pero salir de una parte de esa mutación no es estar libre de la mentira. Es imperceptible para las mentes que no estudiaron con detenimiento el pensamiento de los pioneros ver el engaño. Muchos creen ser estudiosos de ese pensamiento, pero lamentablemente, como los escritos de la mensajera del Señor, todo lo leen teniendo en mente la doctrina aprendida que recibieron. 90 años de apostasía que niegan la unidad de nuestro Padre con su Hijo, pervirtiendo el estudio y la creencia en Dios con sutilezas propias de Satanás. Sea usted trinitario o antitrinitario, debería sincerarse con usted mismo y recordar de quién y en qué momento de su vida aprendió las doctrinas que hace al Padre el primero y a su Hijo el segundo. Y sobre todo, cuáles son las citas que usted conoce y que cree son el resultado de lo que estudió y entendió por usted mismo. Si realmente es sincero, reconocerá y entenderá seguramente que son parte de las doctrinas y enseñanzas que la Iglesia le indujo a interpretar o de a alguien que creía en este concepto según sus propias ideas. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto en este estudio, que está, como lo venimos presentando, directamente relacionado con el segundo punto. ¿Qué doctrina apóstata sobre la deidad continúan predicando los antitrinitarios que salieron de la falsa doctrina trinitaria? Debemos nuevamente comparar las diferencias en los principios que los pioneros y los trinitarios adventistas expresaban en los yearbooks. El segundo de los principios de los pioneros adventistas enfatiza la completa humanidad de Jesucristo, como lo pueden ver en el texto, presentando la humanidad de Cristo siendo el Señor Hijo del Padre Celestial, ya que de eso trata este segundo principio, la naturaleza sustitutoria de nuestro Señor y Dios, como lo reconoció el discípulo Tomás después de su resurrección. Ni a Cristo ni al Padre en este segundo principio lo describen como Dios, pues como dijimos, ya en el primer principio eso quedó definido. Además, en este segundo principio, espero lo lean detenidamente, presenta la sustitución de Cristo al tomar la naturaleza caída, siendo la simiente de Abraham, y vencer el pecado en la carne por su obediencia a su Padre, como claramente lo expresa Pablo en su carta a los Filipenses en el capítulo 2, donde dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, como estaba prefigurado en el servicio levítico, siendo Cristo no solo nuestro sacrificio, sino también el sumo sacerdote. Una verdad que enfatiza este principio y los versículos finales expresan específicamente este hecho. En contraposición a las declaraciones de los pioneros, y como dijimos, haciendo una comparación con la tercera creencia de los trinitarios, la cual es redundante al repetir el concepto de Cristo igual al Padre, que supuestamente enseña la Trinidad en la primera creencia, pero el énfasis, a diferencia de los pioneros, no es para exaltar a Cristo, sino para crear una duda que no tenían los pioneros en relación a la humanidad de nuestro amado Salvador. Este concepto de Cristo de los trinitarios al modificar las doctrinas fundamentales
es una negación de que Cristo haya tomado la naturaleza de Adán después de haber caído. Es conocida como la naturaleza prelapsaria, una naturaleza que no tenía propensión a pecar, como la nuestra, sino como la de Adán antes de caer. Veamos esta evidencia, por favor. Como podemos ver en esta revista ministerial del año 1986, y es muy importante la fecha, donde la Iglesia reconoce dos posturas en cuanto a la naturaleza humana de Cristo, sin tomar posición con ninguna de ellas, contrariamente a la posición de los pioneros y del espíritu de profecía. En el año 1986, la Iglesia se manifestaba de esta forma en relación a la naturaleza humana de Cristo. A lo largo de estos años, estas preguntas fueron conformando posiciones y tejiendo la trama de la discusión. Estas se reflejan en la obra que, en su mayoría, no fueron traducidas al español, pero los hermanos de habla hispana que desconozcan esta controversia no están irremediablemente perdidos. Es iluminadora la afirmación del pastor Spangler cuando dice: «Sigo convencido de que tanto el hombre de la calle como el feligrés estarían irremediablemente perdidos si su salvación dependiera de un conocimiento erudito y profundo de la naturaleza de Cristo». Esta cita también, tomada de la revista Ministerio de junio del año anterior, en 1985, como la que estamos leyendo, es una clara evidencia de cómo la Iglesia no tenía definido la naturaleza humana de nuestro amado Salvador. Sigue diciendo el texto: por otra parte, hay elementos que pueden ser conciliadores en esta discusión, como por ejemplo, ambas partes creen que nuestro Señor fue plenamente humano y plenamente divino, que Él fue tentado en todos los puntos como lo somos nosotros, que el Señor pudo caer en pecado, abortando así todo el plan de salvación, pero que se mantuvo sin cometer pecado. Haremos un punto aquí para remarcar que es imposible que ambos crean exactamente lo mismo, y menos en los puntos que está marcando el que escribió esta declaración en la revista Adventista. Es imposible que alguien crea lo mismo si no cree que Cristo vino totalmente hombre, con su naturaleza caída igual a la nuestra. Continúa el texto. El meollo del asunto se circunscribe a la definición de qué significa naturaleza pecaminosa. No resultó fácil decidir publicar este material y hay razones para justificar la duda. 1. Originalmente estos artículos fueron escritos bajo seudónimos, lo que podía revelar cierto tipo de prejuicio, como si asumir una posición dependiera de la credibilidad de un apellido. Luego de algunas consultas se optó por poner los artículos con los nombres de sus autores. 2. No es la tendencia histórica de esta publicación informar de debates que a veces se reducen a sectores geográficos y en ocasiones minoritarios. Haremos otro punto aquí para definir nuevamente que la Iglesia no se hace responsable ni tiene definición clara con respecto a la naturaleza humana de Cristo, según lo que ellos mismos expresan. Continuemos leyendo. Entonces, dice, ¿cuál es el motivo de su publicación? En primer lugar, informar a los obreros la tendencia en pugna en cuanto a un tema que no podemos minimizar. En segundo lugar, avivar no el debate, sino el estudio profundo y penetrante que nos conduzca a un conocimiento vital, rico y personal de la figura de nuestro Señor. En tercer lugar, es bueno recordar que si bien la Iglesia sostiene oficialmente la creencia en la plena divinidad y humanidad de Jesucristo, y cita al Manual de Iglesia de 1984, dice: Dios el Hijo Eterno es uno con el Padre, es verdaderamente Dios, sempiterno también, llegó a ser verdaderamente hombre. Y cita la página 31. No dice nada en cuanto a si Jesús tomó la naturaleza humana equivalente a la de Adán antes de la caída, o si era semejante a la de Adán luego de la caída. Por lo tanto, al presentar estos enfoques contrastantes, no violamos ninguna declaración de creencia fundamental. Abiertamente la Iglesia reconoce no aceptar a Cristo con naturaleza caída, siendo la simiente de Abraham, como lo creían los pioneros.
Leamos esta declaración de la mensajera del Señor en Mensajes Selectos, tomo 1, página 299. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades que rodean al hombre, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por lo tanto, así como los trinitarios no pueden definir la naturaleza humana de Cristo, por desoír las claras revelaciones de Dios a través de la Biblia y de los mensajes inspirados, también muchos antitrinitarios niegan la humanidad de Cristo, utilizando sus expresiones como enteramente hombre, mientras habló en esta tierra, enseñando que Cristo, con nuestra naturaleza, hablaba con su divinidad y reconocía como Dios ser menor que su Padre. Es por esta causa que en este canal se han subido muchas de las evidencias de todos los textos bíblicos que utilizan esta clase de antitrinitarios judaizantes, forzando las Escrituras para inducir, como la Iglesia les enseñó, que Cristo es menos Dios que su Padre y que ocupa un segundo lugar como Dios en el cielo. Sin olvidarnos de la única cita en todo el espíritu de profecía donde se menciona la palabra segundo, la cual es falsa, ya que fue claramente mal traducida, puesto que el original dice otra cosa, con la sola intención de implantar la idea jerárquica en la deidad. Pero lo más triste es que muchos de estos antitrinitarios, sabiendo que está mal traducida, la siguen utilizando mal traducida para justificar la creencia jerárquica numérica entre el Padre y el Hijo, citando los textos inductivos de la Iglesia para educar en la mentira. Esta confusión doctrinal que hoy envuelve a los adventistas unifica a trinitarios aceptando ciegamente las interpretaciones de una iglesia en abierta apostasía, y de cómo muchos antitrinitarios limitan la apostasía de la iglesia a una creencia trinitaria, y que, como lo expresamos a lo largo de este estudio, es la misma condición de soberbia de la organización adventista trinitaria, quienes creen estar en la verdad, blasfemando al Redentor con sus razonamientos humanos aprendidos. Muchos creerán que esto es muy complicado y que la verdad es sencilla, y tienen razón. La verdad es sencilla, pero Satanás, con sus mentiras, ha complicado lo simple de la verdad. Y no ser capaces de entender cuáles son esas mentiras limitan nuestra comprensión y adoración a nuestro Padre y su Hijo. Espero que este estudio les sea de bendición, queridos hermanos, y como el patriarca puedan decir con humildad y sinceridad: enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más.